Me da un poco de pena hablar así como que ya sabiendo que me están, que me van a poner en público. De por sí tengo mucha pena de hablar en público y yo nunca podría ser como ustedes, este, de, de exponerse en público. Pero bueno, entonces, bueno, pues la idea del trabajo, de mostrar el trabajo de la doctora Yolot, que ella hace una especie de síntesis de otros trabajos y es lo que he encontrado como más abarcativo, es hablarles un poco del México prehispánico y cómo hay una relación entre la tierra, el maíz, la lluvia y el sol, ¿no? Ya habíamos hablado de esta relación de los elementos. Ah, mira, tu niño ahí está atrás. ¿Está dibujando? Entonces, pues es así como trabajar estos elementos como relacionados de manera muy estrecha, como hemos visto en el caso de la Tierra, tiene, digamos, todas las diosas o divinidades telúricas y de cierta manera y del agua que están vinculadas. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Bueno, ya me distraje. El caso es de que las diosas en general tienen atributos muy vinculados a la divinidad de la tierra y ya lo habíamos visto cómo comparten elementos comunes, siempre vinculados a la fertilidad. En este caso que vamos a ver, cuando estamos hablando del maíz, el maíz tiene como un aspecto masculino y un aspecto femenino. Eh, y vamos a observar cómo ambos aspectos tienen su sentido en la cosmovisión mesoamericana de acuerdo al momento también en que la planta va creciendo, que es algo que también tiene que ver con el mismo proceso agrícola de mantener a la planta en su estado óptimo hasta que llega a madurar el fruto y después de ahí lo que hace el campesino actualmente es doblar la planta, si han visto que las doblan. La siguiente sesión voy a traer una serie de fotografías que yo he tomado ya en campo sobre rituales ya específicos vinculados a la tierra y al maíz y algunos ejemplos que también nos da Arturo Gómez, que es un profesor, es un doctor también en antropología, que ha estudiado mucho el área de la Huasteca en la zona de Chicontepec y alrededores, y que él, como hablante de náhuatl, él conoce muy bien estos rituales también. Entonces, él ya ha dado una tipología muy clara sobre cuáles son las festividades que se dan en el ciclo de lo que sería la siembra del maíz desde su siembra hasta su cosecha. Nosotros, al menos en mi caso, yo lo que he encontrado en otras comunidades cercanas a en las que él trabaja también, han sido también elementos muy significativos y similares con lo que él está trabajando, aunque también con variantes, pero en general lo que estamos observando, lo que al menos yo he observado en campo, es este proceso muy claro de mantener el cuidado de la planta desde su inicio hasta su fin, pero también de este crecimiento y este proceso, mantenerlo a través o fijar momentos a través de rituales, ¿no? Los rituales le van dando como lógica al proceso de crecimiento de la planta hasta su cosecha. Entonces, esto lo estudia Yolotl y también lo estudió Doris Hayden y otros autores. Florescano también es otro que habla mucho del maíz. Lo que vamos a observar, por supuesto, Alfredo López Austin, pero aquí me voy a referir al trabajo de Yolotl. Lo que vamos a observar es precisamente que en la época prehispánica también existieron estos momentos del maíz, del crecimiento de la planta, vinculados a representaciones en términos de deidades. Y es ahí donde vemos un poco este desdoblamiento de un proceso de carácter divino, ¿no? Que se manifiesta de diferentes formas. Y en la época actual, al menos en lo que se ha observado, tanto en la Huasteca Potosina como en donde yo trabajo, como donde trabaja Arturo,
lo que se ha notado es que se ha mantenido la idea del niño maíz como un ente masculino. Aunque en los rituales, al menos en los que yo he visto y los que ha visto Arturo, ahí está la pareja de niño y niña, que es las fotos que les voy a mostrar mañana, es precisamente esta dualidad ahí presente también. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí más o menos haya algunas dudas de las sesiones anteriores. Sí me gustaría ver si tienen algunos cuestionamientos, curiosidad, interés específico o que quieran que hable de algo antes de comenzar la exposición y ya después nos vamos a la exposición. No, no, yo no tengo ninguna duda. Ok, si me pueden habilitar para compartir pantalla. Sí, Pirili. Habilitado. Ok, voy aquí. ¿Se ve la pantalla completa o solo ven todo lo de PowerPoint? A ver si me voy a pantalla completa. Ay, no sé aquí, acá está. Aquí. ¿Sí lo ven? Es que ahora ya tengo otra computadora, gracias a ustedes. Este, eh, y bueno, entonces ya funciona bien. Es que se acuerdan que en las otras se veía el marco todavía del PowerPoint. Es que yo no sé si es la Mac, si es el Mac antiguo o no sé, pero era muy complicado trabajar en esa computadora. Entonces, bueno, vamos a empezar. En este caso, pues vamos a ver la cuestión del maíz, porque posteriormente vamos a trabajar en la siguiente sesión ya sobre cuestiones de trabajo de campo aquí, algunos mitos sobre el maíz y lo que yo he encontrado en campo sobre el maíz. Y ya después, según acordamos, vamos a ir viendo la forma de ir trabajando ya sobre lo concreto para ir obteniendo los resultados que se esperan, ¿no? Bueno, lo que habla Yolot es que en realidad, y eso es algo que muchos autores enfatizan, es que una sociedad tiene que mantener una base alimentaria con la cual vivir, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahora no lo vemos tan claramente porque en nuestra sociedad lo urbano y lo rural están completamente escindidos, por así decirlo, y nuestro mundo urbano está muy vinculado a un sistema de vida donde la producción del campo no se ve claramente porque está mediada por este sistema de distribución de supermercados, entonces los objetos se ven de una manera distinta y pensamos, además de este proceso global de distribución a gran escala de alimentos, pues no nos da una clara idea de lo que ocurría hace 500 años, en donde toda sociedad necesitaba mantener una base alimentaria con la que sobrevivir. No había estos sistemas tan complejos de producción e intercambio. Y en este sentido es que el maíz ocupa como un cereal el elemento central en la cosmovisión mesoamericana, no solo por la parte simbólica, sino porque tiene que ver con la supervivencia del ser humano y por eso está deificado y por eso también de cierta forma se le considera un héroe aún hoy. Pero como lo mencionamos también, no es solo el maíz, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema que implica animales terrestres y acuáticos y diferentes tipos de flora con la que sobreviven, frutos y vegetales con las que sobreviven los mesoamericanos. Entonces,
incluso en épocas de escasez, lo que ayuda a las comunidades aún hoy, pues es este conjunto de hierbas que le llaman quelites, que también son muy importantes en la nutrición de las poblaciones campesinas hoy. Entonces, bueno, este proceso implica, por lo tanto, que desde la época prehispánica existió esta divinización del maíz y se creó esta cosmovisión de que los hombres viven gracias al maíz o que están hechos de maíz, a pesar de que ya vimos esta cosmovisión que da origen a la humanidad a partir de los mismos dioses, pero el maíz es un dios, ¿no? Y en ese sentido estamos realmente, de acuerdo a la cosmovisión de las cosmovisiones prehispánicas, en deuda con el maíz. Y se le Fíjate, diviniza. perdón, Sí. esto me hace recordar la vez pasada que tocamos un fragmento de La Suave Patria. Hay en ese poema hay una cosa que es un intermedio, donde se aleja del tema, o se aleja y no se aleja del tema, y que está dedicado a Cuauhtémoc, y que empieza diciendo: Cuauhtémoc, joven abuelo, único héroe a la altura del arte. Entonces esta dicotomía me parece interesante y me hace pensar en esto que dices del maíz, que es un abuelo, es un ancestro, es un antepasado, pero se le sigue considerando en este constante ciclo como un joven, ¿no? Como esta divinización de la que nos hablas. Es esta paradoja, el joven abuelo. Siempre está ahí, pero siempre está recreándose como Cuauhtémoc. Exactamente. De cierta manera yo pienso que hay ahí un elemento interesante porque en una parte de los rituales se está conmemorando de una cierta manera a una diosa del maíz joven, pero al mismo tiempo se está venerando a la diosa abuela. Un poco es esta, como dice Sergio, esta relación que finalmente la abuela va a renacer en lo nuevo y lo nuevo va a envejecer, pero va a ser un ciclo constante de renacimiento y muerte, renacimiento y muerte, en donde los elementos, bueno, ya no quiero agregar más confusión porque no quiero meter. Luego se parece en algunos momentos a cierta idea de si hay la idea del renacimiento en Mesoamérica, pero yo no quisiera mezclar ahí elementos que no conozco a fondo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el Popol Vuh ya lo hemos visto, cómo está esta idea de la relación del ser humano y las diferentes manifestaciones del maíz. También, como ya lo hemos hablado, también lo menciona aquí Yolotl González, el asunto no solo es el maíz, el asunto es la milpa, ¿no? Y eso ya lo hemos discutido aquí. Como lo mencionamos, vuelvo aquí a mencionar que la milpa es un sistema que implica tanto una relación entre digamos, la flora que la constituye y la fauna también, con el ser humano que es el que está propiciando este sistema. Entonces, aparte allí, si hemos entendido un poco, en la cosmovisión mesoamericana aún los animales están deificados y todo forma parte de un gran sistema que está constituido bajo una sola sustancia, vamos a llamarlo así, o esencia, ¿no? En la época prehispánica, aparte, como en la actualidad, había colores del maíz que además tenían significados distintos, ¿no? El maíz blanco, el amarillo, el rojo y el morado. Y cada uno de ellos tenía su nombre. Y ahorita los vamos a ver. Por otro lado, este proceso de crecimiento estaba también nombrado como tal, tenía palabras para este proceso y aún hoy las tiene, también lo vamos a ver ahorita. Cuando está la planta en sus primeros etapas, perdón, voy a regresarme aquí. Cuando está en sus primeras etapas, lo que quiero es que lo vean, la semilla, ahí está representado por el dios Centeotl.
Cuando empieza a crecer este elotito y está tierno, estamos hablando del jilote, aún hoy se le llama jilote o xilotl, y después es el elote, y después ya de ahí la mazorca o centle, ¿no? Ya los granos como tal, cuando ya estamos hablando del grano, se llama tlaol. Entonces, todas estas formas, si vamos viendo, son palabras distintas que están representadas en la época prehispánica también con divinidades diferentes, ¿no? Y aún hoy se habla de que la mazorca, por ejemplo, tiene corazón y tiene carne y tiene sangre. Y eso yo también lo he constatado en campo. La leche de lo que es el elote sería como esa sangre. Después, por ahí les pasó un trabajo muy interesante donde la gente me decía que digamos, el mismo elote estaba constituido por lo mismo que nosotros como seres humanos, con corazón, sangre y piel y demás, ¿no? Y esto nos habla de estas analogías que también hemos venido hablando a lo largo de estos encuentros, ¿no? La analogía entre el maíz y el ser humano. Bueno, por ejemplo, en el caso de Martínez Aldrete, él menciona cómo se dice, aquí está, cómo se dice cuando apenas salta de la tierra la plantita, se llama tlalpanextli. Cuando ya está la banderilla a punto de reventar la espiga, se le llama miahuatilintoc. Mosmoquetoc es el jilote, y así vamos viendo que cuando ya tiene pelito, porque además el cabello representa también una parte femenina del maíz, ¿no? Porque es la analogía de nuevo, se le llama xiloxotlaloc, ¿no? Cuando toda la milpa está en jilote, se nombra tlaxilote. Cuando las espigas de la banderilla se han abierto, se llama miahuaxotlatoc. Y así vamos viendo cómo las mismas lenguas están categorizando procesos de la planta que también nos van indicando precisamente los momentos en donde hay que estar pendiente de un desarrollo. Aunque el trabajo en la milpa es un trabajo de todos los días, hay que estar todo el tiempo pendientes, hay que ir a deshiervar, hay que ir a cuidar, que los animales no lastimen las plantas, porque además con respecto al maíz también hay toda una idea de que como es una persona, y lo digo tal cual, así lo consideran, también se ofende si no se le cuida, también se ofende si no se le presta atención. Es decir, incluso a mí se me dijo que si uno va de una manera irrespetuosa a la milpa, y hace relajo ahí, también se ofende el maíz, ¿no? El espíritu del maíz le llaman ahora, ¿no? Se ofende porque no estamos teniendo el debido respeto a la hora de estar en relación con el maíz. Y de hecho, mencionan que cuando están en silencio, es cuando puede escucharse cómo entre las plantas conversan. Esto viene también en las fuentes de la época colonial, está ahí también puesto. Entonces, de lo que nos está hablando es esta idea de que las plantas, ¿se acuerdan que hablábamos que toda la vegetación está viva y que con más razón el maíz tiene esta capacidad de sentir, de hablar, de comunicar? Bueno, algo que menciona González Torres que también yo lo veo muy bonito que lo explica así, porque yo no sé si algunos de ustedes se han acercado alguna vez a la antropología, pero hay un autor que es muy conocido, que es Marvin Harris,
que tiene un libro muy agradable que se llama Vacas, cerdos, guerra y brujas, algo así, los enigmas de la cultura, ¿no? Y en ese libro, él dice, bueno, es que el asunto de la vaca en la India, ¿no? Y él utiliza una teoría muy interesante que creo que aquí está retomando González Torres, en el sentido de que la vaca en la India no solo es importante en términos simbólicos, es decir, muchos autores hablan de que a la vaca se le venera porque es una diosa, ¿no? Y, y esa es la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué se le tiene tanto respeto a la vaca? Pues porque es una divinidad, ¿no? Y las explicaciones aún antropológicas primeras eran el asunto de que no se le mata, no se le come porque es una divinidad. Cuando llega Marvin Harris, pues entonces él plantea una teoría que le llama materialismo cultural en la antropología, que dice, bueno, si tú estás deificando algo, probablemente hay una razón que parece más sensata en términos de racionalidad, vamos a hablar aquí. Es decir, no es la irracionalidad lo que está generando que no se le mate, sino precisamente una lógica racional. Y lo que está buscando aquí González Torres y otros autores también es cuál es la lógica racional por la que se le tiene tanto amor y veneración al maíz, ¿no? Y en el caso de Harris, les voy a pasar ese libro, es muy bonito, la verdad es muy bonito y muy sencillo de leer y muy agradable. Explica cómo la vaca sirve más viva que muerta, en muchos sentidos, ¿no? Si nos vamos a la vida del campesino indio, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que la vaca tiene muchísima utilidad y sirve para que sobreviva la población, que sería una total irreverencia matar a la vaca, porque eso implica una serie de consumo energético, porque ahí se hacen mediciones de energía, sobre lo que es más viable para que una sociedad sobreviva y menos viable, y ahí lo que se está midiendo es la cantidad de energía per cápita, ¿no? Y es más viable mantener viva la vaca que no tenerla viva, que comer su carne, ¿no? Entonces esto lo aprenden las comunidades y también este sistema milpero es resultado de estos procesos también. En nuestra sociedad precisamente estamos en estos niveles de crisis porque no estamos consumiendo la cantidad per cápita energética que debiéramos para mantener sostenible un sistema, sino que la estamos excediendo y nos la estamos gastando por varias generaciones hacia adelante, ¿no? Y eso, claro que tiene consecuencias a nivel. Y cuando hablamos de energía, no es algo en el aire, estamos hablando de calorías per cápita, de lo que cuesta producir una energía para, en términos de recursos, para una sobrevivencia de una sociedad. Esta es una teoría antropológica que se usa, pues, y que usamos también. Entonces, aquí lo que dice Yolotl, pues es esto, que en realidad toda la planta del maíz es útil, toda completa, ¿no? Desde las espigas, los cabellos, la caña, los solotes, ¿no? Todo tiene una utilidad. Y es, por lo tanto, un sistema bastante, ahora sí que sustentable, ¿no? Luego vamos a ver que, bueno, ya ahorita no me voy a meter en eso, probablemente sí, aunque cuando estamos hablando de tumba, rosa y quema hay discusiones sobre si hay una sustentabilidad a largo plazo, ¿no? Unos dicen que sí y otros dicen que no, por el sistema de rotación de la Tierra. También, bueno, hay otro elemento muy importante que no hemos mencionado aquí, pero que tiene que ver con el proceso de nixtamalización, que es un invento mesoamericano. Es decir, ya creo que lo mencioné, es patrimonio histórico de la humanidad ya.
es patrimonio de la humanidad, pues, la nixtamalización. ¿Por qué? Porque implica precisamente que se fijen nutrimentos en el maíz, ¿no? En el grano, de manera que cuando ya como la tortilla ya se fijaron gracias a este proceso. Y el proceso de nixtamalización, yo creo que aquí ya todos lo conocemos, ¿verdad? No hay ninguna duda sobre eso. Bueno, voy a seguir. Por ejemplo, en Palenque se dice que nació el personaje llamado Unayel, una semilla de maíz. Este personaje ha sido identificado, como ya lo hemos visto, con los héroes o con el héroe de Unapú del mito quiché del Popol Vuh, argumentando que el mito existía desde el principio del clásico maya, ¿no? Estas escenas en la cerámica maya del periódico clásico aportan más información sobre esta deidad del maíz al mostrarlo mientras es vestido de jade. Acuérdense que el jade hace referencia a la vegetación, al agua, a la fertilidad. Por unas jóvenes viajando en una barca o renaciendo en la superficie de la tierra. También, bueno, ya habíamos visto, pero no lo profundicé mucho, pero ya entre los olmecas existe, y vamos a ver al final de la exposición, una imagen de cerámica olmeca en donde se ve claramente que hay una planta de maíz. O sea, el maíz ya es deificado desde la época olmeca del preclásico. Bueno, dice aquí, según Carl Taube, que es un especialista muy, muy importante del área maya, la siembra de la semilla del maíz, su renacimiento y crecimiento servían como una metáfora fundamental, sobre todo para el entierro y el renacimiento de los gobernantes a quienes se vestía de jade. Al igual que el dios del maíz era vestido para su travesía por el inframundo, ¿no? Ya vemos que los mexicas creían en la creación, destrucción de los mundos, ¿no? Consecutivamente. Y los mexicas creían, por lo tanto, que había sido destruido 4 veces y que cada creación había sido habitada por diferentes seres. Unda, Sencococopi o maíz de agua. En la tercera, mirra, residen de los pinos. En la cuarta, el fruto de un árbol llamado mixquitl. Y ya en el quinto sol se alimentaban de la verdadera comida, el maíz. Hay un mito también muy bonito donde hablan de cómo Quetzalcóatl baja a la tierra, ¿no? Baja al inframundo, ¿no? Y de allí recoge unos huesos de unos difuntos para crear a la nueva humanidad. Los muele, se mezcla con sangre de él mismo que saca de su pene, y acuérdense que habíamos también hablado de esto, y crea a los hombres actuales. Entonces ahí también hay una justificación de que los hombres provienen del maíz, ¿no? Casi todos los rituales y ceremonias que se llevan a cabo durante el cultivo del maíz estaban dirigidos también a los dioses del agua, especialmente a los dioses de la lluvia. Precisamente porque estamos hablando de propiciar el ciclo agrícola, que todo marche bien. En muchos pueblos indígenas actuales se cree que los antepasados, sobre todo los niños muertos antes de comer maíz o de ser bautizados, van a un lugar relacionado con el dios de las aguas, donde revolotean como pajaritos o mariposas y ayudan a los humanos para aquello. Bueno. Acuérdense que también mencionamos que había dos tipos de calendarios, uno ritual y uno solar, ¿no? El Tonapolwali de 260 días dividido en 13 numerales y 20 signos, y que eran básicamente un calendario adivinatorio. ¿Se acuerdan que también les dije que en uno de esos signos estaba Zipactli, que era la diosa de la tierra, y en otro de esos signos estaba Tlaloc también ahí dibujado? Los meses del calendario anual estaban dedicados a diferentes dioses del panteón mexica, entre los cuales destacan las deidades del agua y el maíz junto a Huitzilopochtli, que era su dios patrono, y de la guerra, y también del sol. Y también, como vemos, el sol va a jugar un elemento importante también para dos cosas. Por un lado, que no sea
como lo leí también, un elemento, como lo viví también en campo, un elemento que favorezca las sequías, que esa es una amenaza también importante. Y por el otro, la parte positiva del sol sería que ayude a madurar el fruto. Había varios dioses que representaban o estaban relacionados con el maíz, y tenemos a Chicomecoatl, que es la diosa de los mantenimientos, que ya vimos. Y aquí está involucrada obviamente con el cereal, porque siendo la diosa que mantiene a los seres, pues el maíz está dentro de sus, digamos, de sus dominios. Esta diosa era generalmente representada como una mujer madura. Bueno, madura estamos hablando no de una mujer anciana, sino de una mujer como yo pienso que en la época prehispánica, como en sus 30, 40, ¿verdad? Y siempre ya vimos alguna imagen por ahí de ella, trae una serie de mazorcas en las manos y siempre está adornada con una especie de, voy a llamarlo así, casco o sombrero de forma cuadrangular, que en realidad son papeles, adornos de papel en su cabeza, ¿no? Xilonen era la representación de la mazorca todavía tierna. Entonces estamos viendo cómo Chicomecoatl es el maíz maduro, ¿no? Xilonen es el jilote, es la mazorca tierna, y Centeotl es una deidad andrógina. Puede ser la semilla, como les dije, pero también se considera digamos, el dios ya cuando ya está el grano finalizado, ¿no? Maíz ya maduro. Entonces, bueno, vemos aquí estas tres divinidades: Xilonen, Centeotl, Xicomecoatl, ¿no? Esas tres divinidades del maíz. Sí, estamos hasta aquí claros todos, no hay ninguna observación, pregunta, todo está sencillo. Entonces, es que realmente ya vamos pensando en analogías, vamos viendo como A, B, C, A, entonces. Yo tenía una duda, si Ajá. el pueblo, la gente común, tenía vestimentas en el diario pensando en, no sé por qué, o sea, me quedé pensando si se colgaban, ponían en el común, no en los rituales, algo que los vinculara como con estas dioses. O sea, pienso ahorita en la gente que se cuelga un rosario, pero no, pero como, No sí, era un momento. pero no es un momento de ritual, sino es algo que del diario, ¿no? Si los recuerda, los vincula. Fíjate que no soy experta en esa área, pero debe haber amuletos. Lo voy a investigar en la siguiente. Yo le debo, ya encontré un programa para Sergio sobre el zoroastrismo. Está muy bonito la conferencia esa. Se la voy a pasar. Y sobre el asunto de los amuletos, por supuesto que debió de haber habido amuletos cotidianos de la gente, porque además se leía, digamos, la suerte de las personas. O sea, entonces debe haber alguna serie de elementos que la gente portara para protegerse de, estoy segura. Del emplazolamiento. Por ejemplo, ahora que hablamos, pero estamos hablando de la época actual del emplazolamiento, por supuesto que hay, como lo hablamos, le llaman ojo de venado, estas cuentas de color rojo, los hilos rojos. Sí se sabe que, por ejemplo, es algo que pervive hasta hoy, cuando hay eclipse, como a las mujeres se les amarran ciertas cosas si están embarazadas. Entonces, estos elementos sí existían. Entonces, yo creo que sí debió haber habido. Ahora, ya como representación misma de los dioses colgados, eso yo no lo sé. Y no sé si lo hayan encontrado así. Sí, lo que había digamos, en los rituales es que los dioses eran representados por personas vivas
que eran aderezados como los mismos dioses, a los que se les trataba como esos dioses porque realmente estaban personificándolo, y al final se les sacrificaba, pues, ¿no? Entonces, en realidad, eso sí existía. O sea, pero que ¿Vendrá trajeran de ahí, así como el... vendrá de Ajá. ahí también el Cristo de Iztapalapa? ¿Será una super deformación de ello? Pues el Vía Crucis, voy a ser como muy ignorante aquí. El origen del Vía Crucis, la representación, yo creo que viene desde la Edad Media. No estoy tan segura, ¿no? Sin embargo, seguramente hay una, como lo hablamos también en esta conversación, en este conjunto de conversaciones. ¿Se acuerdan que les hablé del Cerro de la Estrella, de las poblaciones asentadas ahí desde épocas prehispánicas? Seguramente hay ahí una integración, por supuesto que sí, una mezcla de elementos muy, muy inteligentemente elaborada que hace alusión a un ciclo agrícola, porque toda esa región también era agrícola. Es muy reciente que se urbanizó. Acuérdense que les hablé que cuando yo trabajé esa región, el cambio más drástico y más terrible fue la urbanización del siglo XX, que destruyó completamente el ecosistema de toda esa región y desecó los lagos. Entonces, todavía en el siglo XIX esa zona era agrícola. Y por supuesto que la representación del Vía Crucis sí es desde la época colonial, no lo sé, tampoco soy experta en esa área y me pido una disculpa, pero si es así, entonces quiere decir que sí está retomando elementos importantes de la época prehispánica. Ya están haciendo este tejido, ¿no? De tiempo atrás. Bueno, me voy a la siguiente. Sinteot, una deidad andrógina. Bueno, uno de los principales rituales dedicados al maíz se realizaba en honor a la diosa Chicomecoatl en el mes de Huaytosozostli, que correspondía aproximadamente a los meses de abril y mayo, cuando se esperaban las primeras lluvias. Fíjense cómo ha cambiado, dice, las semillas de maíz se acababan de sembrar y las plantas aún no estaban pequeñas. Esto ya cambió. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, se siembra en diciembre, enero, y la parte de lo que se llama, en la Huasteca, estoy hablando donde yo trabajo, la parte que sería la siembra de seco, la siembra de secas, la siembra de sol, y se cosecha en mayo, finales de abril, mayo. Y aquí estamos hablando que se esperaban en abril y mayo las primeras lluvias y las semillas de maíz se acababan de sembrar. Los campesinos ayunaban durante 4 días. Fíjense cómo hasta para entrar a la milpa había, como les dije, un proceso de purificación que hacía que fuera mejor, deseable, que un sujeto fuera limpio de toda impureza y llegara a ese lugar pues de una u otra manera, a cortar las plantas. Y eso implica, pues que estás haciendo un daño. Acuérdense, también otra cosa importante que aún hoy se cree que cuando uno está sembrando, lo que está haciendo al arar, ya sea como ahora se hace con arado o bien ahora sí que con el puro bastón plantador, al hacer este trabajo manual o con animales, se está lastimando a la tierra porque se le están haciendo, es como si estuviéramos haciéndole heridas, ¿no? a su piel. De nuevo estamos haciendo referencia a la diosa de la tierra. E incluso todavía actualmente yo en una comunidad que trabajo, que es Chiconcuac, en el Estado de México, hay un grupo de personas que es de unas comunidades que se dedican a hacer ladrillos y, por ejemplo, eran percibidos de una manera muy negativa por las comunidades de alrededor porque quemaban la tierra para hacer ladrillo. Y el quemar la tierra implica una violencia contra la misma madre tierra, pues.
Los campesinos ayunaban durante 4 días, después de lo cual iban a sus milpas a cortar algunas plantas que todavía estaban pequeñas y a las que nombraban dios o diosa del maíz. Las adornaban con flores y las colocaban en el altar de la casa, donde tenía la imagen de esa diosa Chicomecoatl adornada con papel. Vamos a ver mañana algunas fotografías que van a hacer mucha referencia a esto que estamos diciendo. A esta imagen le ofrecían unas canastas con tortillas sobre las que colocaban una rana asada con la cara pintada de azul y vestida con un pequeño huipil, cargándola con una caña de maíz llena de una mezcla de maíz y frijol. Además ofrecían a la diosa una canasta con los mismos granos. Después iban todos al templo de la diosa Chicomecoatl, frente a la cual se llevaba a cabo, permítame, un simulacro de lucha. Fíjense bien aquí elementos importantes. El asunto de la cara pintada de azul de una rana. Obviamente estamos hablando de la rana como un elemento asociado a lo acuático y tiene esta marca azul asociada al agua, ¿no? Van a donde van a darle de comer a la diosa, pues elementos que tienen que ver con la fertilidad y con el fruto de la misma tierra, ¿no? Por su lado, los jóvenes sacerdotisas de la diosa cargaban en sus espaldas 7 mazorcas de la cosecha del año anterior, envueltas en papel rojo rociado con hule líquido, las que ofrecían a la diosa para que las bendijera. Estas mazorcas consagradas eran utilizadas para la siembra del próximo año, dejando algunas como corazones de los graneros. Esta práctica de dejar algunas tiene un sentido también utilitario. El campesino elige los mejores granos precisamente para ir, como quien dice, está haciendo su propio laboratorio genético, va generando una mejora en las semillas que va obteniendo, ¿no? Y esto es muy importante porque son mejoras que están muy ligadas a la sobrevivencia de un clima o microclima específico, con animales específicos, ¿no? Al frente de la imagen de piedra Chicomecoatl se colocaba otra imagen de la diosa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que se hacían con amaranto molido, ¿no? A la que se ofrendaban toda clase de maíces, frijoles y chiles, pues se creía que era la dadora de todas las cosas que sustentan a la gente. Por eso decimos que Chicomecoatl es la diosa de los mantenimientos. En el mes de Etzalcoalistli, alrededor de junio, comenzaba a llover fuertemente. Ahora en esa época es cuando se da la primera siembra de la segunda, ahora sí que del segundo ciclo agrícola, que es el ciclo de lluvias y que va a concluir justo en Día de Muertos. El maíz y otros vegetales crecían y los jilotes tiernos empezaban a aparecer. Durante este mes la gente humilde adoraba sus instrumentos de labranza. Ya se acuerdan que hablamos de que las cosas también tenían una vida, ¿no? Desde el horno, desde los elementos de la cocina, desde los instrumentos de la labranza. ¿Con qué están hechos? Pues están hechos de la misma naturaleza de árboles, si son de madera. Entonces estamos hablando de que a estos instrumentos se les considera seres vivos también, ¿no? Y vinculados también a lo divino. Entonces, ¿qué se les hace? Se les deja descansar en algunos momentos del año o también, como en este caso, se les agradece, se les da una ofrenda, ¿no? Mientras los señores llevaban a cabo una solemne danza en la cual llevaban cañas de maíz en sus manos. También mañana, no sé si mañana o el viernes, les voy a mostrar fotos de lo que ahora se llama el baile del maíz o el baile del elote, que precisamente es bailar con una planta de maíz. Hoy en algunas comunidades todavía lo realizan.
Tehuilhuiltontli, alrededor de julio, era un mes de escasez y de hambre, pues estaban terminando las provisiones del año anterior y todavía no se daban los nuevos frutos, ¿no? Para olvidar el hambre, los señores distribuían comida durante una semana a la gente común. En la mañana, agua con una masa hecha de chío y al mediodía gran variedad de tamales. Bueno, algo que aprendí yo en las comunidades es que los tamales, hay unos tamales que todavía hacen en Chiconcuac, hechos de cierta forma, de manera que los envuelven en hoja seca, no en hoja de, vamos a decir que nunca humedecen la hoja, sino que la hoja seca, así con la hoja seca envuelven los tamales y los cuelgan. Y esos tamales pueden durar un mes, 2 meses. Es como si estuviéramos con un pan seco y ese pan pues se vuelve a remojar y se toma y se come y servía mucho, me decían ahí en Chiconcuac, para los momentos en donde no había que comer y les permitía sobrevivir. Ese tipo de tamalitos se hacían en determinado tiempo, sobre todo le llaman tamales de Judas porque eran en los momentos de la siembra de secas. ¿Y los cuelgan ya cocidos? Ya cocidos, completamente. Luego les muestro las fotos. También podemos hacer una sesión sobre los tamales que conozco de las comunidades. ¿Y son de pura cómo masa? estos eran de masa de amaranto. Ah, no, bueno, ya. Estos son especiales porque son de masa de amaranto. Ahí hay por ahí en mi página de academia y hay otro autor muy bueno que trabaja en Guerrero, un antropólogo también, que ha trabajado esos tamales entre los nahuas de Guerrero y yo lo he trabajado acá en Chiconcuac, esos tamales que se llaman soalis o choales y que también tienen un significado simbólico muy interesante. ¿Y ya los probaste? Claro. ¿Están buenos? Pero no me gustaron a mí, pero No. bueno, eso tiene que ver con mi gusto, o sea, no son malos, están muy bien hechos y todo, pero no es el sabor como es un poco dulce, a mí los tamales dulces no son lo mío, ¿verdad? Entonces, pero sí saben bien, mucha gente los come y sí hablan cosas muy positivas de ellos. Sí tienen un sabor muy especial, ciertamente. Claro que ahora están ya combinados con otros elementos que no son los únicos que había en la época prehispánica, que me imagino que era muy distinto el proceso, o no tanto, pero sí no tenían los ingredientes que tienen hoy, ¿no? Bueno, el 10º día del siguiente mes, el güey Tecuilhuitl, julio y agosto, según Fray Diego Durán, ya había muchas mazorcas, ¿no? Con las que hacían los llamados tamales quiltamali. De estas frases, por ejemplo, de ahí yo fui sacando lo que hacían en mi comunidad, bueno, no en mi comunidad, la comunidad donde voy, que eran chocotamales, choales, atamales, todo esto viene en las fuentes. Y ahí te dicen en qué época se comían y más o menos ya vas ligando cómo perviven hasta hoy. Pero ahora ya tienen otro significado diferente, ¿no? Que ofrecían en los templos con mazorcas como primicias, es decir, como los primeros frutos de la milpa. Y después harán la fiesta en honor de Chilonen, ayunando 10 días antes. Si ven, el ayuno era parte muy importante de la vida ritual en la época prehispánica. En esta fiesta, una joven, y esto sí es muy interesante, era sacrificada, la vestían como la diosa, la ponían enfrente de la imagen, le ponían todo tipo de pues frutos de la tierra, ¿no? Al día siguiente era exhibida y adorada por la gente y después le cortaban la cabeza y rociaban con su sangre todas las flores y frutas. Esto del corte de la cabeza, de la decapitación, ha sido interpretado de muchas maneras.
una de las cosas que yo he leído recientemente, que a lo mejor estoy equivocándome, pero se ve la decapitación como ese doblar de la planta para que se seque y se convierta en mazorca el elote. Es diferente el tipo de interpretación, pero sí efectivamente estamos hablando de cortar la cabeza, de doblar, ¿no? Y la sangre, pues bueno, ya vimos por qué es importante rociar con sangre, va a generar más fertilidad, es una alabanza importante a los dioses, es agradecimiento, etc. Después de eso todos comían pan y cañas de maíz. Esto pues es como la comunión, ¿no? Proceso de la comunión. De hecho, no nos debe sorprender porque incluso la teofagia que era común en Mesoamérica, porque aquí lo que estamos viendo no es que se coman a la persona, pero sí hay momentos en donde se comen figuras hechas de dioses que están hechas de figuras de dioses hechas de amaranto, por ejemplo. La teofagia es parte de muchas religiones, incluso, bueno, en el cristianismo ya existe de manera simbólica, ¿no? Cuando se come el cuerpo y la sangre a través del pan y el vino. Pero hay un libro muy bonito que se llama El manjar de los dioses, de Jean Cot, que les recomiendo muy ampliamente, donde habla justamente de eso, de que finalmente tendemos a comernos a nuestros dioses. Entonces, pues hay que tener sí, dioses deliciosos. Oye, Amaranta, ¿y eso era un honor también? ¿Que lo sacrificaran a uno? Ajá. Sí, pues claro, eran elegidas las personas para estar representando, eran entrenadas por un año. Sí, también a la joven esta. Sí, todas las personas eran especialmente elegidas. Y esto hacía como que fuera un honor. Claro que también debe de haber habido miedo de parte de la persona ante la muerte, o sea, supongo que no eran personas que no sintieran, pues. Pero, No, y me pregunto esto también así como por la familia, o sea, no sé, decir, pues sí, es que yo lo veo como ahora, yo lo veo como todavía en la época colonial también, y incluso recientemente, ¿no? Que decían, uno de mis hijos va a ser, de la familia va a ser sacerdote, o una de mis hijas va a ser monja, y ahí como que pues claro, qué hueva, ya está destinada, ¿no? Y para la familia que era, pues es una cosa muy positiva, pues, ¿no? Es sí, algo claro. que le va a darme, como que dice, pues va a ganar el favor de Dios. Bueno, obviamente que no es así, ¿verdad? Pero así se cree, aunque la misma iglesia no lo pensaba así, pero sí es para la familia un honor. Debía de haber sido, estoy suponiendo, algo muy similar, que a tu familia se le honrara con que tus hijos o tu hija o tu hijo fueran representantes de una deidad o fueran la misma, se convirtieran en la misma deidad. Y entonces yo creo que eso es un honor pues muy especial, ¿no? Pues sí. Incluso cuando vimos lo de Tezcatlipoca, cómo lo entrenaban, cómo le enseñaban a tocar música, cómo había de por sí ya escuelas para determinados grupos, ¿no? Tanto para las mujeres, no existía tanto la escuela, pero me imagino que si había sacerdotisas debió de haber un proceso de educación en ese sentido. Pero también los nobles, la gente de cierto nivel social acudía a una escuela donde aprendía cosas específicas de gobernar, ¿no? Y los campesinos también recurrían a una escuela de entrenamiento. Entonces, sí había sistemas educativos, pero debió de haber sido aparte un año de un entrenamiento espiritual. Ajá. Y eso debió de haber sido una forma importante de no espantarse, de pues un proceso de Sí, de preparación para la muerte, porque finalmente exactamente. era el desenlace. Bueno,
pero no veían tampoco la muerte como nosotros la No, el vemos ahora. sacrificio. Me choquea mucho eso. A mí no me parece tan complejo entender el sacrificio humano, porque quizá ya me acostumbré a que casi todas las religiones utilicen el sacrificio como parte de un sistema de purificación o de seguir teniendo ese pacto con las divinidades, esos acuerdos, ¿no? De perpetuar esos acuerdos o de renovar esos acuerdos. De cierta manera es como algo que implica una reciprocidad, a lo mejor extrema, porque ahí ya está mi vida, o la vida de las personas, ¿no? Pero es una forma de reciprocidad, bien o mal. Quizá es más choqueante la guerra. A mí me parece que la guerra es todavía un poco más compleja, a pesar de que pueda tener diferentes significados. La guerra es una matanza en gran escala. Claro. ¿No? Y ahí sí, como todo, las justificaciones ideológicas siempre existen para digamos, entender por qué los hombres actúan de la manera o necesitan actuar de la manera en que lo están haciendo, ¿no? Pero no nos debe, creo que algo que intento en estas pláticas es no darle tanta importancia al asunto del sacrificio humano, porque es un asunto que siento que se ha tendido a exagerar en la época de la conquista, precisamente como un pretexto mayor para colonizar, ¿no? Y entonces siempre se va con ese morbo de la sangre. Por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver con Xilonen, pues va a ser un poco así también, porque lo que vamos a ver es el desollamiento y como parte de un proceso ritual. Y no es que yo diga que sea bonito, pues, o feo, sino se trata de entender cómo es que se concebía, pues, este proceso. Y el desollamiento tiene que ver de nuevo con quitarle las hojas pues al maíz y también con desgranarlo y también pues con la renovación, ¿no? En realidad es interesante entender esto como en Mesoamérica se fue construyendo este conjunto de ideas y se fueron necesitando estos sacrificios para construir un Estado también, un Estado con un mensaje fuerte, una ideología fuerte, tanto de guerra como de reproducción social. Luego podríamos ver el efecto que este tipo de rituales causaba en las personas, ¿no? No es parte de pero por supuesto que debió de haber sido muy impactante para las personas, ¿no? Bueno, al siguiente día había una danza en que los nobles bailaban llevando una planta de maíz, ¿no? Esto es lo que les dije. Y mientras las mujeres con la cara pintada de amarillo y negro y coronas y guirnaldas de cempasúchil cantaban canciones en honor a Xilonen, después de lo cual todo el pueblo danzaba ritualmente formando una línea. Durante agosto y septiembre el maíz podía ser dañado por las heladas, por lo que se hacían ofrendas y sacrificios para proteger a las plantas. Este es el mes de Oxpanistli, se celebraba a Toshi, la madre de los dioses, Toshi, corazón de la tierra. Bueno, y aquí pues obviamente estamos hablando de un elemento importante que es la tierra, y aquí están las parteras que ya vimos la vinculación también con Tlazolteotl. Los sacerdotes de Chicomecoatl la rodeaban mientras la diosa distribuía semilla y maíz por los distintos lugares a donde iba. Estamos hablando de esta representación o más bien de esta personificación de la diosa misma. Posteriormente en la noche era sacrificada cortándole la cabeza, su cuerpo era desollado y el sacerdote que la representaba se vestía con su piel por una semana. La diosa era acompañada por un hombre que portaba una especie de antifaz hecho con la piel del muslo de la diosa y que representaba a su hijo.
el dios del maíz, Sinteotl. Sintli significa maíz seco, seguramente en este caso el maíz semilla. Ambos se dirigían al templo de Sinteotl y al día siguiente por la tarde, luego de una gran danza en la que participaban el rey y los nobles, los sacerdotes de Chicomecoatl subían a la parte alta de la plataforma y desde ahí arrojaban a la gente maíz blanco, amarillo, rojo y negro. Las jóvenes sacerdotisas de Chicomecoatl llevaban en sus espaldas 7 mazorcas de maíz cubiertas con papel blanco y rociadas de goma líquida. Yo siento que esto de la goma líquida no he visto la interpretación, pero me parece que si es como color blanco, podría ser algo que tenga que ver con el semen, la fertilidad, no lo sé. No entiendo bien esto de la goma líquida y no lo había leído no lo he leído pues en otros textos que hagan un análisis de por qué la goma líquida. En el mes de Tepelhuitl, alrededor de octubre, se hacían una ceremonia de derramar maíz en las 4 direcciones, la que llevaban a cabo 4 jóvenes en una plataforma desde la que arrojaban granos de maíz de los 4 colores a la gente, quien los guardaba como semillas sagradas. Posteriormente se realizaba una danza con mujeres que llevaban vasijas en sus manos. El maíz se dejaba secar en los campos para después ser recolectado como sentry, del cual algunas mazorcas sin hojas eran guardadas en casa. Y otra parte se guardaba en el granero para ser consumido durante el año, quitando los granos del elote y esperando que empezara un nuevo ciclo. En la actualidad, entre los pueblos indígenas vemos que existe esta idea del espíritu del maíz. Entre los Tenex se llama Dipac, ya lo vimos. Entre los nahuas de la Huasteca se llama Chicomezochitl. De nuevo estamos hablando de Chicomecoatl, 7 serpientes, Chicomezochitl, 7 flor. Es este proceso de continuidad y en otros casos tiene otros nombres. Y generalmente son concebidos, ya lo hemos visto también. Vamos a ver mañana las fotos de la niña y el niño maíz por ahí, que en un ritual que me tocó presenciar. Son concebidos como una niña o un niño, en algunos casos como una mujer. Yo actualmente no he visto en qué casos sea una mujer, pero como les comenté, en la comunidad de Chiconcuac, que en realidad su nombre es Chicomecoatl, o sea, Chiconcuac era Chicomecoatl y de ahí había un templo Chicomecoatl en la época prehispánica. Estamos hablando de una mujer joven, medio madura de nuevo, que es la Virgen del 8 de septiembre. La Virgen de la Natividad es la Virgen de uno de los pueblos, es una Virgen importante asociada precisamente a Chicomecoatl, que ellos mismos dicen que esa virgen se transforma en serpiente. Y estamos hablando de cómo hay un discurso de continuidad con esto que estamos discutiendo aquí. Entonces sí se puede representar por una mujer viva y resulta que en la época anterior, cuando era el Día de la Virgen, se le hacía representar a una jovencita a la Virgen. Y la elegían por ser virgen, tener 15, 20 años a lo mucho, y la vestían de blanco como la virgen y todo. Entonces es interesante cómo estamos hablando un poco de esta lógica del continuum, ¿no? Del pensamiento o tradición mesoamericana. Hay un autor que les digo que es una persona que yo respeto mucho y admiro también, que es Arturo Gómez Martínez, que él ha trabajado, él es un nahua de la región de Chicontepec, pero es antropólogo también, y ha trabajado mucho este asunto de los rituales del maíz en su comunidad. Y él en general ha hecho un libro muy bonito, que con mucho gusto se lo voy a pasar, donde explica los rituales del maíz y los explica muy bien y aquí yo también los retoma. El libro lo pueden conseguir, creo que está en PDF, pero si no yo se los paso y ahí viene explicado perfectamente actualmente cómo algunos nahuas del área de Chicontepec realizan sus rituales hoy. ¿Qué horas son? Porque no vaya yo a hacer que me esté pasando. Son las 8:09 minutos. Las 8:09 minutos. Ah, ok. Entonces, gracias.
Se llama Arturo Gómez Martínez, él. Ah, ¿Y el libro tiene un nombre, Tlaneltoquili, y habla sobre los rituales del maíz. Permítame tantito. Les recomiendo ir a Chicontepec, que está aquí cerca y está como para pueblear cuando se pueda. Y vayan antes de que le saquen todo el petróleo que encontraron ahí, porque pues ahí encontraron los veneros que escrituró el diablo. Pero bueno, vayan a Chicontepec. Sí, realmente es una situación muy interesante. Chicontepec y la Huasteca, como les digo, es algo bien, les recomiendo que Gustavo Ramírez Castilla acaba de sacar un artículo sobre chapopote aquí en el uso del chapopote aquí en las Salinas en Altamira, en esta comunidad que estaba pegada a las Salinas. Lo voy a leer, ya les diré. ¿Se acuerdan que hablamos de que el chapopote constituía parte de la vida de los olmecas y que se sabe que se usa tanto para cuestiones rituales como para las embarcaciones, etcétera, ¿no? Entonces aquí está también interesante, vamos a ver qué dice el trabajo de Gustavo sobre lo que encontró acá en la Huasteca, aquí en Altamira. Bueno, entonces estábamos hablando de que, bueno, sí, Chicontepec y toda la Huasteca, bueno, todo lo que es la faja de oro, sufrieron cambios muy radicales en los últimos 100 años y yo creo que hubo transformaciones muy, muy importantes. Sin embargo, algunas comunidades mantuvieron la forma de subsistencia agrícola y esto hace que perduren hasta hoy algunos elementos importantes de la tradición mesoamericana porque están vinculados justo al ciclo agrícola. Y es que estas comunidades indígenas aprendieron que estos vaivenes, ¿no?, de la economía mayor o economía macro, en realidad los pueden aprovechar, pero a lo mejor no les va tan bien, pero si mantienen esta producción agrícola les da como un colchón en circunstancias difíciles. Entonces ellos han aprendido a hacer uso como de dos mundos y de tratar de sobrevivir en el propio con la subsistencia agrícola. Y por eso es que aún hoy pues sí, hay cultivo de maíz en las comunidades y cultivo de otros frutos de la milpa importantes. Fíjense qué curiosa la concepción del mundo en esas regiones que se expresa desde el idioma. En alguna ocasión que fui a esas zonas, estaban diciendo acerca de un lugar y la señora que estaba explicando acerca de eso, ella, en lugar de decir, esto fue una idea de mi marido, decía, es que todo esto salió del corazón de mi esposo. O sea, ellos no usan el concepto idea. Para ellos sale del corazón, no del cerebro la cosa, ¿no? Entonces, y ya después, yo decía, pues qué extraño esto, ¿no? Marido tan amoroso. Pero no, o sea, ellos no hablan de idea, ni de razón, ni de pensamiento, sino de cosas que salen del corazón, así en el común. Es que bueno, yo ya lo tenía en el corazón desde hace tiempo. ¿Se acuerdan que les dejé un video donde hablaban de la concepción prehispánica del alma? Donde les dije, miren, vean este capítulo de esta serie, y ahí viene explicado cómo era concebida la persona en la época prehispánica. Si quieren, la siguiente vez lo podemos ver rápidamente, y entonces en el corazón se ubican el razonamiento, vamos a decirlo así, las emociones en otro lugar. ¿Se acuerdan que hablamos? Es decir, la concepción que nosotros tenemos de la mente es una concepción, hasta diría yo, cartesiana, muy, muy reciente de la modernidad, aunque provenga de una dualidad previa, pero finalmente los mesoamericanos no piensan que las ideas están acá, ¿no? Ahora, que a la gente lo diga ahora, sí, bueno, a lo mejor sí es pues un elemento todavía de cosmovisión mesoamericana, puede ser, a lo mejor yo pienso que sí.
Y entonces el mismo pensamiento no es algo racional, no es algo de la razón como tal, sino que implica también procesos emocionales de armonía. ¿Se acuerdan que hablamos del equilibrio, etcétera? Entonces, no quiero idealizar tampoco a las comunidades indígenas. No es mi función, pero sí hay otra manera de entender al ser humano y sus afectaciones. Si nos da tiempo ahorita lo vemos un pedazo de ese video. Bueno, dice Arturo Gómez que hay diferentes momentos de la siembra en donde él trabajó. Uno es el más elaborado, que es la petición de lluvias, y bueno, yo este ritual lo he visto. Es un ritual que existe en todo lo que sería Mesoamérica actualmente, que es todo un proceso de invocar a veces obviamente a un santo católico ya. En algunos casos sí hay divinidades de la lluvia todavía presentes en la cosmovisión. En algunas comunidades se va a los lugares donde hay pozos. En otros lugares donde hay cerros, lo que se hace es precisamente subir al cerro y ofrecer arriba, poner lo que se llama una mesa, ofrecer una ofrenda que implica sacrificio de animales y comer todos después allí y ejecutar música ritual, porque alimentos y música son una combinación muy adecuada para las divinidades. Entonces, generalmente esta petición de lluvia se realiza en el mes de mayo y coincide con la subida al cerro por la Santa Cruz. Hay una vinculación entonces entre la Santa Cruz y la petición de lluvias, no porque la Santa Cruz esté vinculada a la petición de lluvias, sino porque los mesoamericanos pudieron empatar ambas fechas y las cruces son colocadas en los cerros, y allí en los cerros es donde se realizan los rituales principalmente. También, como les dije, cuando no hay lluvia también se hacen rituales en los pozos de los poblados para solicitar que haya agua. Lo mismo, se preparan comidas especiales, rituales, y se llevan al cerro y se tiende una mesa y se comparte. Es lo que hacen acá en Tamaulipas, en la región de Tula y todo ese lado, que van en los caballitos estos. Los sones de a pie y a caballo que hacen en Semana Santa. Tiene que Ajá. ver. Y que también suben una cruz a un cerro y le ponen flores y... Exactamente. Bien. Es interesante esta zona que le llaman el distrito. El cuarto distrito. El cuarto distrito, ajá, Sergio. Pues ese distrito es interesante porque es el distrito más pobre, según tengo entendido, de Tamaulipas. Sin embargo, es el que como que mantiene todavía una cultura más fuerte. No sé si llamarla colonial, pero realmente está mezclado con otros asuntos ahí muy interesantes, ¿no? Ahí en la universidad se sacó un libro sobre eso. Yo no trabajé en ese proyecto, pero sacaron los sones y se sacó un video. Y realmente ahí hay cosas muy interesantes que yo quedé de trabajar con ellas para dar como una interpretación, pero no me he metido en ese asunto. Ya les diré qué es lo que a mí me pareció, sí. Pero es una cosa muy impresionante cómo hay una oposición precisamente binaria entre los de a pie y los de a caballo, una arriba y una abajo, y entonces ahí de nuevo estamos viendo esta oposición mesoamericana. Habría que echarle más revisión. Yo no lo he puesto tanta atención a esas danzas, pero son bien interesantes. Bueno, luego él menciona, Arturo, de otra ceremonia que generalmente tiene lugar un día antes o el mismo día de la siembra, donde participa la familia
y los que trabajan en la milpa, los ayudantes que le ayudan al dueño de la milpa. Luego sigue otro ritual asociado al cuidado de las plantas cuando éstas están creciendo. Aquí generalmente se hace también a veces alusión a los animales que suelen destruir las plantas, que se comen que se comen, rascan las raíces o se comen, y entonces también hay ahí muchas historias interesantes sobre esos animales y cómo se les pide que ya no dañen, a las plantas del maíz. Luego hay otro, Miahuatlacualtilistli, que es en honor de las espigas. O sea, y cuando ya el maíz está espigando, ya se hace otra ceremonia también dedicada a la planta. Y luego se hace otra cuando ya lo que serían hay elotes, ¿no? Maíz tierno. Eso es generalmente ahora en septiembre. Y luego ya está la ceremonia de la mazorca. Entonces, estamos viendo todos estos momentos, ¿no? De la siembra del maíz y su desarrollo hasta su conclusión. Los rituales más importantes, como les dije, son los de petición de lluvia. Yo dirigí una tesis que es sobre música de petición de lluvia en una comunidad de la Huasteca y pude presenciar de manera que el alumno me iba mostrando los elementos de este ritual. Y pues si puedo les paso lo que sería la música que se grabó como parte del proceso de registro del ritual. Como les dije, hace casi siempre en un cerro y ahí en Chicotepec es un cerro específico donde hacen todas las comunidades van a ese cerro. Ese cerro es considerado también una especie de divinidad, un ser vivo. En estas ceremonias pues sí participan muchos miembros de la comunidad. De hecho, en la perdón, comunidad que Chicontepec creo que significa 7 cerros. O sea, Chicontepec, 7 cerros. Y sí, toda esa parte son, pues sí, varios. Está ya trepado, ¿no? Sí, es muy bonito. Deberíamos ir ya cuando pase esto. Hay que ir a hacer un tour, por favor. Compramos una blusa bordada con la concepción del mundo. Mínimo vamos a ver la muñequita de Tuxpan, la que sacaron. Yo me uno al tour. Bueno, les cuento algo terminando la grabación. Porque tengo algo que contarles de eso. Bueno, estas cruces, bueno, cuando se hace estas ceremonias participan todas las comunidades. Y luego vamos a ver cómo precisamente los rituales, y cuando es una comunidad que está dividida en barrios, casi siempre las comunidades más antiguas se dividen en 4 barrios, precisamente hablando de los 4 rumbos. Y en cada barrio se hace un ritual de todos estos elementos, o sea, que de todos estos procesos. A veces cuando no se puede o ya en todos los barrios no se puede hacer, solo se hace en un barrio. Entonces, dependiendo del tipo de comunidad, ocurren este tipo de rituales y qué tanto siguen conservando o no esta tradición. Ahí mismo en este proceso, como vimos, el asunto de las figuras de papel cortado tiene que ver con las divinidades y el asunto del papel pues tiene que ver con algo que viene de la época prehispánica. Y estas figuras de papel cortado representan divinidades también, ¿no? Divinidades asociadas a los aires, al rayo, etcétera. Entonces, se recortan, mañana les voy a mostrar unas fotografías que tomé y se colocan
en el espacio donde se va a llevar a cabo el ritual, ensartadas junto con flores de cempasúchil. Después, aparte, se hacen rituales en los santuarios de la misma comunidad. Puede ser una iglesia o en otro lugar. Generalmente, si es petición de lluvias, si hay pozos, en los pozos también se hace un ritual. Si hay arroyos, en los arroyos, si pasa un río, en los ríos. Por ejemplo, no sé si han visto que después del ritual de lluvias, que incluyen limpias de las personas, también en la montaña de Guerrero hay algo que es muy importante y muy impresionante, que a muchos les ha llamado la atención, que es esta pelea de tigres, que sí la han visto en las fotografías, como nunca han visto esa, bueno, luego paso los videos, pero sí está impresionante. Es un encuentro entre dos tigres que se agarran literalmente, Machetazos. Tigrazos. ajá, y esto ocurre justo después del ritual de lluvia, si hay explicaciones de por qué, pero ahorita no nos vamos a detener ahí. Bueno, aquí yo saqué de internet algunas imágenes que hacen referencia a todo esto que hablamos. Está, por ejemplo, esta divinidad de Teotihuacán, pintada en Teotihuacán, es un mural de Teotihuacán, una divinidad asociada a la lluvia, al agua, que en sí trae unas plantas de maíz y unos elotes. Aquí tenemos una caja típica del posclásico mexica que se usaba para guardar precisamente elotes y mazorca, ¿no? Aquí tenemos la diosa del maíz entre los zapotecos. Si vemos bien aquí en uno de los lados tiene las mazorcas y aquí tenemos a Xilonen, que también tiene sus mazorcas, ¿no? Aquí La otra tenemos, anterior, ¿qué peinadazo traía o qué eran esas cosas? Esa. bueno, en general los zapotecos y todas las, digamos, las divinidades y señores de alto rango tenían siempre, acuérdense, tocados de plumas, de papel, ¿no? Eran símbolos de su estatus. La mayoría de los más iguales no usaba nada de eso, pero todos estos adornos que muchas veces simbolizan, como les dije, vegetación, agua, etcétera, están vinculados precisamente con su categoría o su estatus. En el caso de los zapotecos, ¿El Macehual es el ciudadano de a pie? el Macehual es el campesino, sí, que era el ciudadano de a pie. También existían comerciantes, pero ellos estaban en una ubicación más alta. ¿Como y una también pequeña burguesía? Burguesía no, pero como un grupo élite, vamos a llamarlo así, ¿no? Ok. Que además era algo bien interesante porque tenían un dios también para ellos. Y algo muy interesante es que servían como espías también, porque ellos cuando iban a hacer intercambios, se enteraban de muchas cosas, es decir, los mercados, que es algo que también con mis maestros aprendí, es que no solo son intercambios de alimentos, se comparte mucha información en esos espacios y entonces precisamente los comerciantes tenían ese papel también, ese papel importante, ¿no? De comunicar y de difundir, ¿no? Y bueno, aquí tenemos en este caso a Xilonen. Acá tenemos de nuevo a la diosa del maíz y representaciones del maíz aquí en su tocado. Y aquí les muestro yo esta figura de los olmecas donde está precisamente la representación de la planta de maíz y el maíz, que digo que sí existía desde la época prehispánica. Bueno, y aquí hay una muestra de algunos colores del maíz. Este es el Códice Florentino, donde nos está mostrando uno de los días en que se hace el ritual a la diosa del maíz.
y estamos viendo cómo las personas, los varones, llevan las plantas del maíz y las mujeres también están ofrendando. Este es Durán, este es una ilustración de Durán, y aquí tenemos a Chicomecoatl, Chilonen. Pregunta rápida que me botó Ujú. ahorita. ¿Quiénes son más antiguos, los toltecas o los olmecas? Los olmecas. Los olmecas son la primera civilización en términos de formación de aldeas estratificadas y demás. Ya después, mucho tiempo después, surgen los olmecas en el clásico. Los toltecas, perdón, en el clásico. Los toltecas serían como esta, en los, digamos, en las narraciones mexicas, como esta gran civilización con muchos avances, tanto estéticos como de saberes, etcétera, que algunos atribuyen a que en esa civilización surge esta noción de Quetzalcóatl. Está ligado, ¿no? Gracias. Y aquí tenemos esta imagen de Chicomecoatl. Me gusta mucho precisamente por estos adornos que aquí sí se ven más claramente y por estas mazorcas que trae el mano. Eso es de madera, me imagino. ¿Qué? El Chicomecoatl. ¿Esto? Ajá. Esto es cerámica. Cerámica. Ajá. Por el nivel de detalle está bárbaro. Ok. Sí, yo creo que para mí, si ustedes se ponen, busquen ahí después si les gusta ver esto, el arte mesoamericano, busquen esculturas zapotecas prehispánicas, se van a impresionar del trabajo. Bueno, para mí es lo que más me gusta y me impresiona. Se van a impresionar del trabajo tan excelente. Y creo que los oaxaqueños aún hoy tienen esta tradición ceramista muy impresionante, pero viene desde la época prehispánica. Entonces, bueno, aquí estamos viendo ya una imagen del posclásico mexica que tiene que ver con Xilonen, Chicomecoatl, ¿no? ¿Cómo la identificamos? De nuevo por este adorno, por ser. Pero si vemos es completamente distinto el enfoque de la escultura mexica, más pesada, más burda, yo diría, y los mayas son otra cosa junto con los zapotecos, ¿no? Bueno, yo ahí terminaría hoy mi exposición. Espero que les haya sido interesante y me gustaría escuchar sus comentarios. Oye, a mí me pareció como más lineal y me agradó más. O sea, como que me enfoqué más. No sé, a lo mejor funcionó mucho eso de la computadora que cambiaste, pero a mí me pareció como más, como acotado y con mayor entendimiento de unir las cosas. ¿Con mayor entendimiento de qué? De que se unieron como el tema, o sea, como que estuvo más acotado y me pareció para mí un poco Lo más que pasa entendible. es que yo siento que todo lo anterior ha sido tratar de ir hilando para que vayan entendiendo el contexto. Sí. Y para mí me parece muy complicado y creo que les costó mucho trabajo como ir entendiendo una lógica que no es como tradicional, eso pienso yo. Es decir, cómo le entro a una nueva cosmovisión. Ese es un tema que creo que el maíz pues es más sencillo porque es el maíz, pero por ejemplo cuando hablamos de Tlazolteotl que tiene desdoblamientos, ahí ya no es tan sencillo. ¿Sí me entienden? El maíz es algo más tangible con que nos vinculamos más fácilmente porque hay una claridad hasta hoy de eso, pero cuando hablamos de divinidades con las que no tenemos un referente, ahí sí es más complicado entender cómo una cultura comprende esto
a su manera y lo desdobla, porque es otro asunto importante. Hay un desdoblamiento de la divinidad y eso pues lo tenía que explicar y siento que eso sí costó trabajo, como que entrar al asunto está costando trabajo. Y el proceso pues es como, yo por eso había planteado una parte asociada a la cosmovisión mesoamericana, pero no era como la parte más fuerte, sino más bien a los procesos posteriores a la colonización que tenían que ver con cosas que creo podemos entender también mucho más sencillos, porque de una u otra manera entendemos elementos que llegan hasta hoy de una forma mucho más clara como procesos de estratificación, procesos de organización social, la vida familiar, la cuestión ritual católica, cómo se fue adaptando. Eso es como, creo, más sencillo. Entrar a lo indígena sí cuesta trabajo. Y la siguiente vez que tengamos una plática, que va a ser la siguiente vez, también va a ser un poco revuelto porque cuando le entramos a un fenómeno, como por ejemplo, se están secando las plantas, se están muriendo los animales, hay que vincular varias deidades, hay que hacer varias cosas, hay que construir varias categorías que se van todas intersectando. Por ejemplo, aquí lo que hice de una manera que considero que pues es sencilla, pero a lo mejor no la más adecuada, pero así me fui porque encontré este texto de Yolotl, creo, es que nada más hablamos del maíz como un elemento aislado, pero en realidad en Mesoamérica nada de esto está aislado, siempre está vinculado a otras características y a otras deidades de la vida. Entonces como que hay una cosa que sí me gustaría que pensaran, cuando les dije piensen de manera analógica, piensen siempre que todo, para empezar, que todo está interconectado y que son formas metafóricas que trabajan como analogías, es decir, la vida es así, la tierra es la gran matriz y todo esto tiene que como que caer poco a poco hasta que se va entrando poco a poco a algo y pues a veces nos lleva poco tiempo, pero a veces nos lleva años entender eso en su complejidad, porque sí, no es algo sencillo y creo que, bueno, estuve haciendo el mejor intento de explicar algo que creo que espero no haberlo hecho tan mal, a ver si mis maestros no ven en los videos y me dicen, ¿cómo explicaste eso así, verdad? Te echamos un montón, no te Pero, preocupes. pero bueno, es así como que es un poco complicado explicar sin términos ese es otro gran punto, sin términos muy, digamos, académicos, algo que sí es difícil si no estamos dentro de esa cultura. Y creo que algo que hicimos al principio que me gusta más, que a lo mejor no le gusta a Isaac, es que la gente hablaba y íbamos desviándonos un poco del tema, pero a mí eso me agrada. ¿Por qué? Porque eso permite a la gente ir conectando muchas cosas y es un proceso que dispersa, como que hay alguien que tiene abierto su micrófono, pero no sé quién es. Se oye No, como que están... solo tienes abierto el micrófono tú y yo. ¿Y ya? Se oye como que una... Ya, Soy un zumbido. un Yo zumbido. estoy inmerso en el silencio y la meditación de mi espacio de trabajo. A lo mejor será yo. Ya se apagó el sonido. Ajá, ya se escucha. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, no, pues es que si yo no interrumpo, se va directo la maestra al punto. Pero yo siento que no, me gusta que la gente me interrumpa y que haya una plática, porque de esa forma, aunque parezca que nos dispersamos, todos vamos como agarrando un poco el hilo y van saliendo elementos que no se habían previsto y que creo que son importantes. Creo que de ahí también se va construyendo algo, otras ideas. Entonces, ciertamente, Isaac tiene su razón. Para él es mejor ir sobre el tema, ver todo y ya, y no estar conversando sobre elementos externos.
Pero si surgen, yo sí quisiera que me lo dijeran, pues, que hablen también. No, no es Que eso. Lo que pre- pasa es que es mucha información y también la forma en la que he construido como entender el todo, de pronto, pues sí estoy a años luz de tu entendimiento de las cosas, entonces como que de pronto nos vamos, llegamos como por Zacatecas y luego hay que volverse a regresar y me quedé allá. Entonces como que, pero no, o sea, las dos formas me parecen buenas, solo Pero esta me también, pareció. simplemente también te quiero pedir que interrumpas y me digas, aquí yo ya no entendí por dónde iba. Y Ah, eso bueno. ayuda, es que eso ayuda. Miren, yo doy clases a mis alumnos de música y creo que me los llevo entrenando como varios semestres. Los tengo 6 semestres o 5. Desde el primero ya me van conociendo y vamos hablando y vamos trabajando y a lo mejor algunos no me entenderán nunca nada, pero creo que la mayoría más o menos. Pero en un curso pequeño, corto, pues yo trato de contemplar los objetivos y luego siento que a lo mejor estoy siendo muy especializada con algunos temas, ¿no? Hay algunos autores que si le entramos a la cosmovisión mesoamericana, hay algunos autores muy densos que la verdad, si leemos a López Austin ya más en corto, no se entienden muchas cosas a primera leída, ¿no? Porque ya están trabajando no para el público, sino están trabajando para discutir categorías y eso es muy complicado. Creo que hay un problema con los antropólogos y es que no estamos divulgando, no estamos haciendo cosas para divulgación. Y entonces uno se va en su rollo y está discutiendo categorías así de por qué esto, por qué, a ver, y puede haber, y este es válido, qué simbolismo tendrá esto, ¿no? Y ahí se van a discutir códices, detalles de códices, etcétera, fuentes. Y uno dice, ala, ¿cómo se tardan en una tontería así, quizás dirían, ¿no? Pero es así que alguien de entonces ve eso y retoma eso para entender otra cosa y se va hilando y se va hilando y llega un punto donde entrar a ello resulta muy caótico y se los digo porque yo estudié esto desde la licenciatura, pero ya cuando se mete a uno a entender algunas cosas de las deidades simplemente es muy complicado. Incluso los mismos especialistas no logran entender del todo el tema, creo. Porque para empezar hay un problema que es que las personas que creían en eso ya no existen y son aproximaciones hechas a partir de fuentes. Y cada uno de ellos está proponiendo a veces algo distinto de los diferentes autores que uno lee. Y entonces son discusiones muy como barrocas a veces, ¿no? Y termina siendo muy difícil para cualquier persona aproximarse. Ese texto de yo lo agarré, dije, no me voy a meter con varios autores, porque si me meto a poner este autor dice tal, este autor dice tal, no los voy a guiar rápido al punto que quiero ir, que ya es el maíz, como les dije, ya no me voy a meter en más problemas. La siguiente sesión vamos a ver algunos rituales del maíz, algunos rituales a la tierra, y vamos a vincular maíz, tierra, salud, enfermedad, y estos elementos, como para ir, acuérdense, siempre es el equilibrio de los opuestos. Siempre es el frío y el calor, de nuevo volvamos a lo mismo. Entonces, siempre es el equilibrio porque tanto para la agricultura como para el ser vivo, el equilibrio permite que la vida fluya de manera continua sin grandes tropiezos. Entonces, y también en las próximas, ojalá podamos retomar lo que nos habías comentado de los valores para determinar una buena tortilla y este tema del nixtamal bien temperado. Entonces, bueno, les puedo decir a una amiga que me acompañe en eso, que ella sí ha trabajado lo de la tortilla. ¿Es Vean, tortillóloga? ese nivel de especialización. No, creo que somos un poco barrocos. La verdad, espero se corte la grabación aquí. Ya Oye, los que... cortamos. sí, Adiós por favor. amigos, nos vemos.